Hola Yogi, bienvenido a Más allá de la esterilla, el podcast en el que no solo hablamos de yoga, sino también de vida consciente. En el episodio de hoy vamos a comenzar con una pregunta. ¿Qué se te viene a la mente si te digo minimalismo? Igual es una casa decorada por algún diseñador de Nueva York, o igual se te viene a la cabeza más alguien que vive casi con lo opuesto, sin muchas cosas en casa. Para eso hoy tenemos aquí a Clara para compartir algunas reflexiones e ideas de su vida minimalista. Bienvenida, Clara. Muchas gracias, Natalia. Estoy encantada de estar aquí contigo y compartir esta charla sobre yoga y minimalismo y vida consciente. Este ratito, ¿no? Este café, podríamos decir. Ujú. Pues bienvenida y lo primero que me gustaría, si te apetece, es que, bueno, si quieres empezando dándonos una pequeña definición de qué es minimalismo y, y luego si quieres lo puedes ir uniendo ya casi con un poco cómo empezaste tú, tu camino. Ujú. Vale, pues sí, como has comentado en la introducción, muchas veces cuando pensamos en el minimalismo, pues nos imaginamos casas prácticamente vacías, espacios blancos o personas que viven con sus cuatro cosas a cuestas, ¿no? Y el minimalismo puede ser eso, pero no necesariamente tiene que ser eso, ¿no? Seguramente como habréis escuchado, pues el minimalismo consiste en, o sea, es un estilo de vida que consiste en centrarse en lo esencial y eliminar el resto. Y esto que suena así un poco místico, quizás, aplicado a nuestro día a día, pues sería simplemente en centrarnos en dedicar nuestro tiempo y nuestra atención en aquello que realmente nos importa y nos hace felices y eliminar el resto, que el resto serían pues todas esas distracciones y todos los obstáculos que nos dificultan y a veces nos impiden poder disfrutar de lo esencial para cada persona, ¿no? Y bueno, con esta especie de explicación, definición un poco amplia, te habrás dado cuenta de que no he dicho nada ni de cómo tiene que ser tu casa, ni de qué cosas tienes que tener o cuántas, ¿no? Porque eh, al final el minimalismo no tiene una lista de cosas que es, o sea, un inventario, ¿no? Por así decirlo, de cosas que tengas que tener, ni una lista de normas que tengas que seguir a rajatabla. No tienes que seguir tampoco a ningún gurú ni nada, sino que simplemente es eso, centrarte y enfocarte en lo que es importante para ti e ir eliminando el resto. Así que esto es quizás para mí lo que es más importante y más interesante de este estilo de vida, y es que cada persona lo va adaptando, ¿no? Yo siempre digo que no te tienes que adaptar al minimalismo, sino que tienes que adaptar el minimalismo a ti. Sí, porque me suena, bueno, yo desde mi perspectiva, ¿no? Que no tengo mucha idea de minimalismo, pues a veces como que se me queda un poco lejano, ¿no? Es algo como que no veo accesible o que me pienso que es algo pues así como algo que no podría hacer yo en mi vida, en mi vida, en mi día a día, porque quizás incluso me pienso bueno, que la sociedad en la que vivimos pues que es un poco como imposible y que es demasiado difícil llevar a cabo como para conseguirlo, así que como que te quedas ahí un poco en el, bueno, sí, eso que hacen algunos, pero que tampoco sé muy bien qué es y no sé yo si quiero interesarme por ello, ¿no? Ujú. Entonces, vamos, yo creo que si quieres nos puedes contar un poquito tu historia, Ujú. cómo nació esa quizás incertidumbre y cómo poco a poco fuiste desarrollando esta filosofía de vida para que nosotros podamos ponernos también en esa posición de que quizás no es tan inaccesible como pensamos y que es algo un poquito más real que Ujú. quizás podemos llevar a cabo, ¿no? Sin ir más lejos, quizás hoy podemos Ujú. empezar. Por supuesto, hoy mismo ya puedes dar el primer paso si quieres, porque no es nada inaccesible, ¿no? Como decía antes, que tienes como ese aura de inaccesible, de imposible, que está al alcance solamente de unos pocos.
y es al contrario, ¿no? Está al alcance de absolutamente cualquier persona que tenga interés en cambiar un poco el estilo de vida. Yo, por ejemplo, me topé con el minimalismo pues a raíz de la crisis de los 30, ¿no? Esta crisis existencial que yo pues me di cuenta de que yo no quería entrar en ese círculo que parece que tienes que estar siempre pues trabajando más para ganar más, para comprar más, para tener más, ¿no? Y al final parece que estás así en una rueda, ¿no? En un círculo vicioso que al final pues no te deja tiempo, no te deja energía para poder dedicarte a las cosas que te gustan, ¿no? Yo me estaba dando cuenta de que no tenía, de que me costaba mucho quedar y ver a mis amigos, mi familia, cada vez era más complicado por lo típico de la agenda, ¿no? De estoy hasta arriba, no tengo un hueco. Después también me hizo reflexionar también sobre cómo yo quería vivir y también los hábitos de consumo que tenemos en esta sociedad que nos empujan a este comprar y comprar sin pensar en nada más, ¿no? Y que yo fue como una revelación, me di cuenta de que esto no nos estaba haciendo más felices, sino totalmente al contrario y al mismo tiempo pues estaba teniendo y está teniendo unos efectos devastadores para el planeta. Entonces a mí en esta crisis personal existencial pues yo necesitaba encontrar coherencia, ¿no? Que lo que yo pensaba, mis ideas, mis aficiones, todo eso, dejarle espacio en mi vida. Y así fue como me topé con el minimalismo, porque empecé a investigar sobre otros estilos de vida o personas que igual estaban, que habían salido, ¿no? de ese círculo que parece que es al que te empuja la sociedad, ¿no? Y a raíz de leer e investigar sobre el minimalismo, pues me sentí totalmente identificada y empecé pues poco a poco a llevar una vida más consciente y más coherente. Qué bien. O sea que si tuvieses que decir, o por lo menos en tu vida, cuál ha sido el propósito Ujú. de llevar este estilo de vida, ¿cuál sería? Pues en mi caso, la coherencia, encontrar una coherencia entre eso, como yo, como a mí me gustaría que fuese el mundo y mi vida y mi vida real, ¿no? Que muchas veces vivimos como si fuese en dimensiones paralelas, ¿no? Y encontrar esa coherencia y poder pues materializarlo todo por fin. ¿Cuáles son los pilares fundamentales en los que podemos dividir el minimalismo, ¿no? O sea, en cuanto a qué nos podemos referir. Bueno, pues esta es una pregunta un poco, como he mencionado antes, que el minimalismo, pues cada persona más o menos lo adapta un poco a sus intereses, necesidades y demás, pero bajo mi punto de vista tiene una parte muy importante de mentalidad, de cambiar pues nuestra percepción de, bueno, sobre todo de cuestionarnos, ¿no? En vez de vivir y por inercia, ¿no? Con ese piloto automático, pues cuestionarnos las cosas. Entonces es como un clic, ¿no? Hacer como una especie de clic que de repente pues te empiezas a cuestionar y a hacerte preguntas, ¿no? ¿Por qué estoy haciendo esto y no esto otro? ¿Hay otra forma de vivir? ¿Hay otra forma de comprar y de consumir? Así que desde luego la mentalidad para mí sería la primera. Y después, muchas personas relacionan también el minimalismo con el orden y yo también estoy de acuerdo con esto porque, pero ya no solo el orden de la casa, ¿no? Sino un paso más allá. Para mí, el orden como una dimensión más amplia, ¿no? Es el orden que de hecho es lo que trato en mi programa Menos, que es el orden desde distintos
ámbitos, ¿no? El orden de la casa, por supuesto, el orden del tiempo, cómo gestionas tu tiempo, el orden de las finanzas y el orden de la mente, ¿no? El minimalismo mental. Al final, en todo esto tú puedes aplicar la máxima de enfocarte en lo esencial y eliminar el resto, ¿no? Por ejemplo, pues en el tiempo, que siempre es como una queja muy Muy común. habitual. Sí, sí, totalmente habitual, demasiado habitual. Entonces, ¿cuáles son nuestras prioridades a la hora de organizar nuestro tiempo? ¿No? No llenamos la agenda porque sí, sin más, o no, poner un poco de orden, pues eso, centrándonos en lo que realmente nos importa. La verdad es que eso de hacernos preguntas me parece algo que hacemos muy poco y que es Ujú. muy necesario porque como yo siempre digo, vivimos en ese piloto automático, que es como que siempre vamos haciendo lo mismo o lo que está establecido o lo que nosotros hemos vivido y que siempre hacemos y no tenemos ese tiempo, ¿no? De que hablamos para frenar y para decir, para hacernos ese tipo de preguntas que quizás van a darnos unas respuestas que nos lleven a otro estilo de vida o a otra forma de ver la realidad. Y eso Ujú. así, pues la verdad es que me parece súper importante. Quería preguntarte, Ujú. por dónde podríamos empezar si queremos, o sea, si con todo lo que esto que nos estás contando, pues ahora mismo algunos yogis que nos estén escuchando dicen, bueno, ¿y yo qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Porque sí, bueno, como que resuena conmigo, pero todavía como que me queda muy lejos y no sé cómo adentrarme, ¿no? Aunque, por ejemplo, a mí me pasa, yo es como, no tengo ni idea. Pero bueno, sí, me llama la atención y creo que es necesario pues, que nos hagamos este tipo de preguntas y por supuesto lo que creo que es necesario es que tenemos mucho más de lo que necesitamos y que con mucho menos tendríamos mucho más dentro quizás, ¿no? Entonces, bueno, no sé, por dónde empezar en este mundillo, ¿no? O en este estilo de vida. ¿Qué nos recomendarías? Pues a ver, yo creo que para empezar, lo primero de todo, ya como estamos hablando de cuestionarnos las cosas, pues lo primero de todo, reflexionar en cuál es nuestro para qué, ¿no? Cada persona tendrá una motivación un poco diferente dentro del minimalismo. Entonces, lo primero de todo, pues pararnos a pensar en qué es lo que nos llama más la atención de este estilo de vida y qué beneficios son los que más anhelamos ahora mismo, ¿no? Pues ya puede ser pues tener orden en casa, ¿no? Llegar a casa y sentirme a gusto en casa. O pues tener más paz mental o tener más tiempo para pasarlo con mi familia o con mis amigos, ¿no? Entonces yo creo que el primer paso, desde luego, tiene que ser ese, reflexionar y definir bien cuál es tu para qué, porque eso va después a determinar un poco cuáles van a ser tus siguientes pasos. Entonces, primero, pensar en cuál es tu para qué y también, por supuesto, creerte que eres capaz de hacerlo, ¿no? Porque hay muchas personas que piensan que es eso, imposible, inalcanzable, y sí que me gustaría recalcar que no hay que hacer nada extraordinario para hacerse minimalista. ¿No? No hay que hacer algo imposible, sino que son pues, pequeñas acciones que además va a ir decidiendo cada persona. ¿No? Entonces, pues a partir de ahí, pues piensa qué puedes hacer para ir acercándote un poco más a ese para qué. Pues, por ejemplo, si es el orden de la casa, pues date una vuelta por tu casa de forma 100% consciente y observa, ¿no? Qué partes de la casa te hacen sentir más a gusto, menos a gusto, ¿no? Qué distintas sensaciones te provoca tu casa y si hay algo que quieres cambiar, ¿qué es? ¿No? Pues seguramente
pues en tu casa tengas como tu rincón favorito, que es el que te gusta sentarte ahí a leer o lo que sea, ¿no? Entonces piensa en por qué ese es tu rincón favorito e intenta extrapolar eso pues al resto de estancias de la casa que no te dan esa sensación de bienestar, ¿no? Quizás pues porque están desordenadas o porque pues no están del todo recogidas como te gustaría y puedes quizás pues hacerte un pequeño plan de acción de qué cosas en la casa puedes ir cambiando. Por supuesto no se trata de arrasar con absolutamente todo, ¿no? Porque sobre todo tenemos que hacer las cosas con conciencia, ¿no? Porque si no, no serviría de nada. Yo puedo arrasar con todo y al día siguiente pues volvería a estar Volver a lleno, ¿no? comprar. Claro, si no hago como un trabajo previo de reflexión. Y pues, por ejemplo, si tu para qué está más enfocado en el tiempo, pues analiza en qué se te va el tiempo. Quizás pues pasas demasiado tiempo con el móvil, estás metido en 1000 grupos de WhatsApp que no paran de bombardearte con memes, con fotos, con vídeos, ¿no? Lo que sea. O otras distracciones o intenta ver qué es lo que falla ahí e intenta también encontrar momentos, o sea, bloquearte quizás algún momento para ti en la agenda, ¿no? Que muchas veces pues empezamos a llenar con la lista del to-do list kilométrica y nunca nos acordamos de nosotros mismos, ¿no? De dedicarnos un ratito al menos a nosotros. Entonces, pues puedes empezar quizás también por ahí. Sí, eso te iba a preguntar porque has mencionado varias veces que el minimalismo también tiene que ver en poner orden en el tiempo que tú usas, ¿no? Y eso es Ujú. así como algo que me ha llamado la atención porque quizás minimalismo pues lo asociaba más a estilo de vida, pero a lo mejor al orden en tu casa, ¿no? Al no Ujú. consumismo, ser un poquito más consciente, pero me llama la atención este punto de ordenar tu tiempo también para utilizarlo también en las cosas que tú quieres Ujú. Es que al y que son final, importantes. ujú, efectivamente, al final está todo como muy relacionado, ¿no? Porque cuantas más cosas tenemos, parece que no, pero pues también tardarás más en limpiar, en recoger la casa, pasarás más tiempo pues yendo a comprar, pasarás más tiempo pues no sé, consiguiendo más dinero para comprar más cosas. Entonces al final está todo relacionado. No, tampoco se trata de no tener nada, ¿no? Porque el minimalismo pues, no está en contra de consumir, ¿no? O de comprar, sino que es sobre todo hacerlo de una forma más consciente y cuestionándote ciertas cosas, ¿no? No simplemente pues, comprar por comprar. Pero sí está, yo creo que está muy relacionado el orden de la casa con el orden mental, ¿no? O esta paz mental que te inspira un espacio ordenado. También creo que es muy importante el orden en las finanzas, porque al final, pues hoy en día la herramienta de intercambio que tenemos es el dinero, ¿no? Entonces es fundamental y muchas veces pues no sabemos ni en qué se nos va el dinero ni nada, ¿no? Entonces creo que eso también es importante, porque hay muchas personas a las que esto les genera muchísima ansiedad, ¿no? El Ansiedad. tema dinero, así que eso también te aporta pues tranquilidad y luego pues el orden del tiempo pues también, al final, si elegimos nosotros cómo queremos ser, qué queremos hacer, pues estaremos invirtiendo nuestro tiempo de manera coherente con nosotros mismos. Pues la verdad es que estoy totalmente de acuerdo, incluso ya me entran ganas de poner en orden mis cosas y mi vida en general. Ujú. Y te pregunto, te voy a hacer una pregunta
que pueden hacer cualquiera que nos esté escuchando, ¿no? Y es, ¿qué hacer si yo resueno con este estilo, pero por ejemplo las personas con las que convivo en casa no están al mismo nivel, ¿no? Ya sea Ujú, pareja, padres, madres, tíos, compañeros de piso. ujú. Sí, es una preocupación típica, ¿no? Y a ver, aunque evidentemente si la persona o las personas con las que convives están en el mismo punto que tú y tienen la misma motivación, pues siempre Es pues más va a fácil. ser más fácil y también pues más divertido también y más enriquecedor hacerlo acompañado. Em, pero también siempre digo que no es necesario, ni Y no muchísimo es menos. excusa. No es excusa, así que no te escudes en familia, en compañeros de piso, en nada, porque al final es una decisión personal. Creo que antes de, por ejemplo, de ponerte no sé, revisar todos los utensilios de cocina, por decir algo, ¿no? Que eso igual es compartido, pues hay mucho trabajo individual que hacer, ya no solo con tus propias pertenencias, por ejemplo, pues tu ropa, no sé, tus libros, tus, no sé, recuerdos, todo lo que tengas, sino también en términos de mentalidad, ¿no? Ese trabajo de reflexionar, de buscar cuáles son, qué es lo esencial para ti, ¿no? Porque muchas veces no lo sabemos, porque no nos hemos hecho esas preguntas y no nos hemos dado el tiempo y el espacio y no nos hemos prestado esa atención. Entonces creo que hay muchísimo trabajo individual que hacer, así que no es ninguna excusa en absoluto e incluso el tema más que puede ser como más conflictivo, que es el de la casa, pues siempre puedes encontrar acuerdos o buscar un espacio para ti que tú puedas tener a tu gusto, poner ciertos límites y, por supuesto, pues Un que balance, no por ejemplo. un balance exacto y que no afecta a la convivencia, siempre, por supuesto, respetando también a las otras personas y siempre insisto en que no es una buena idea en absoluto ponernos a tirar o a ordenar cosas que no son nuestras, ¿no? Eso hay que respetarlo también. Y también me parece muy interesante que muchas veces, porque esto me lo han comentado bastantes de mis alumnas, que igual han empezado ellas y han contagiado al resto de su familia, porque tú haces tu trabajo, ven un cambio en ti, ven un cambio igual en tus cosas, cómo ordenas tus cosas o tu forma de pasar tu tiempo o lo que sea, ¿no? Y les llama la atención y se interesan, preguntan y al final pues es un poco contagioso, ¿no? Pero siempre, o sea, predicando con el ejemplo Sin invadir, ¿no? sin invadir ni sin soltar ahí un rollo para convencer ni nada, ¿no? Tiene que ser que cada persona tiene que encontrar cuál es su momento y te tiene que apetecer, ¿no? No es obligatorio. Yo sinceramente creo que es muy beneficioso y puede ser muy beneficioso para cualquier persona, independientemente de la edad y de todo, de su trabajo, de sus gustos, ¿no? Que puede ser muy beneficioso para cualquier persona, pero por supuesto tienes que querer cambiar ciertas cosas. Te iba a hacer la pregunta del millón, que te la habrán Uh hecho -huh, 1000 veces, pero yo creo que ya ha quedado resuelta aquí, que es que si era necesario deshacerse de todo. uh -huh, Entonces voy a transformar y como ya sabemos que no es necesario deshacerse de todo, sino simplemente hacerse preguntas y comenzar por algo,
Ujú. Pues quería preguntarte si tú, en este camino bueno, de deshacernos, no de todo, sino de algunas cosas, siempre hay el dicho este que dice que hay que deshacerse de cosas para que lleguen otras nuevas, ¿no? Para darle espacio a que lleguen otras nuevas. Entonces, ya a modo de curiosidad, te pregunto, ¿es verdad que a ti te ha pasado? ¿Te ha pasado que dejando espacio ya no solamente en la casa, sino también en tu vida, en tu tiempo, llegan cosas buenas, llegan cosas nuevas? Pues sí, totalmente. O sea, como has dicho, no hay que deshacerse de todo, eso desde Mito. luego que no. Eso es un mito, es un mito total y eso es creo que lo que quizás mm, da como más respeto, más miedo a mucha gente. Y sí, totalmente, ¿no? Cuando dejas espacio en tu casa, ¿no? Pues ganas también tiempo, ganas tranquilidad y yo en mi caso, pues por ejemplo, yo había empezado a practicar yoga, yo llevo practicando yoga muchos años y sí que una de las cosas en esta crisis de los 30 es que yo me estaba dando cuenta de que apenas tenía tiempo ni fuerzas para seguir practicando yoga, ¿no? Y fue una de las cosas que me hizo darme cuenta de que yo no estaba pudiendo disfrutar de aficiones que tenía. Así que, entre otras cosas, una de las que ha llegado o ha vuelto a mi vida gracias al minimalismo ha sido el yoga, Qué que bien, ahora para mí es una prioridad. qué bien, qué bien. Sí, porque no había contado, que yo no sabía, que Clara también es yogini. Así que me alegra mucho saber que gracias al minimalismo ordenamos también nuestro tiempo y le damos espacio a cosas importantes como por ejemplo nuestras aficiones, que pueden ser el yoga y que tanto bien nos hacen. Ujú. Y ahora vamos a abordar un tema un poquito más de chicha, dificultades en el camino que te encuentras cuando emprendes este camino, ¿no? De vivir de esta manera. Pues quizás una de las mayores dificultades es como precisamente hacerte preguntas, ¿no? Porque estamos muy acostumbrados a vivir por inercia sin plantearnos casi nada, ¿no? Entonces muchas veces pues da también miedo mirar un poco hacia adentro, ¿no? Y preguntarte qué estoy haciendo con mi vida y qué querría hacer realmente, ¿no? Entonces eso es como un choque de realidad que creo que a muchas personas les puede asustar, pero desde luego es un choque de realidad que es necesario para, pues si tú te das cuenta de que hay una distancia muy grande entre lo que entre cómo es tu vida ahora mismo y cómo a ti realmente te gustaría que fuese, o sea, el primer paso es darte cuenta y para poder ir encauzando, ¿no? Ciertas cosas en la medida de lo posible, porque sí que es cierto que no todas las personas pueden ni tampoco tienen por qué cambiar de la noche a la mañana radicalmente ni nada, ¿no? Pero sí que creo que todos tenemos en mayor o menor medida un margen de maniobra que puede ser más grande o más pequeño, pero creo que es importante que lo utilicemos a nuestro favor, ¿no? Así que una de las grandes dificultades creo que puede ser esta. Después también algo que también puede resultar un poco abrumador es enfrentarte a todas tus cosas, ¿no? Que es algo que no Tus solemos cosas hacer materiales, tampoco. dices. Sí, tus cosas materiales, que las tenemos repartidas por distintos sitios, ¿no? Cajones, armarios, trasteros, no las vemos, si no las vemos, Como que no existen. como que no están ahí escondidas, ¿no? O en el altillo del armario, que ya ni me acuerdo de lo que Bueno, hay, debajo de la cama también es otra. también es En otro el sitio, canapé. otro sitio típico. Entonces, en el momento de revisar tus pertenencias, ¿no? De ir revisando tu casa, pues también puede resultar abrumador. Y,
y bueno, pero eh, al igual que con el mirar hacia adentro, pues también mirar hacia afuera, mirar hacia tu casa, ¿no? Alrededor, es también muy revelador y, y también aunque al principio cueste un poco, porque dependiendo de qué tipo de cosas, pues nos costará más o menos desprendernos de ellas, también es cierto que no hay ninguna obligación de desprenderte de cosas de las que tú no quieras, ¿no? O sea, como decía antes, no hay ese inventario, ¿no? Ni un checklist que tengas que ir tachando, venga, esto fuera, fuera, no. Eh, pero bueno, sí que puede ser un poco abrumador, sobre todo porque estamos acostumbrados a acumular, siempre acumulamos, acumulamos, guardamos, pues, por si acaso, ahí están todos, y no estamos en absoluto nada acostumbrados a desprendernos de cosas. Y creo que esto también es como un miedo inicial, pero una vez que entras en materia, eh, pues es como que vas desarrollando ese hábito y luego te cuesta menos, ¿no? También aprender a discernir lo que tú te quieres quedar de lo que no, que eso también al principio cuesta. Y, Y también supongo que va unido a que si tú estás haciendo por desprenderte de cosas que no usas o que no ujú, necesitas, a que cuando vayas a comprar seas más consciente y digas, ¿para qué voy a comprar si luego lo voy a tirar, ¿no? ujú, exactamente. Aunque luego ahí también quería hacerte esta pregunta como miedo, Mm, limitación, pensamiento limitante que tenemos por ahí, que puede ser el decir, me da miedo deshacerme de todo por pensar que dentro de 2 días o una semana, un mes, voy a volver a ese ciclo y a ese piloto automático, ¿no? De quizás consumismo o volver un poco a esa vida de inercia, ¿no? De la que hablábamos. ujú. Sí, a ver, yo hasta el momento no he conocido a ningún ex minimalista. Yo creo que ¡Wow! creo que esto es un estilo de vida que en cuanto lo pruebas, engancha, ¿no? Igual que decía antes que era un poco contagioso, pues es que también engancha, porque tú vas viendo los beneficios. Muchas veces también se asocia minimalismo a sacrificio, ¿no? Y a esfuerzo. Y, y en mi opinión no, es absolutamente todo lo contrario, ¿no? Porque se trata de precisamente vivir de forma más alineada con tus intereses y con tus aficiones y tus valores al final, ¿no? Entonces, creo que en cuanto, por eso también decía que creo que el primer paso tiene que ser ese, encontrar el para qué y trabajar la mentalidad, porque una vez que tú entiendes, ¿no? Haces ese clic que mencionaba antes, pues ya como que lo ves de otra manera, ya has salido de ese círculo vicioso del consumismo y aprendes a valorar las cosas de otra forma. Valoras también lo que, o sea, tú te deshaces de algo y también me gustaría mencionar que no necesariamente hay que tirarlo, ¿no? Ni mucho menos ese debería ser pues la última opción, pero se trata de encontrar otro dueño, Utilidad. ¿no? Sí. Si tú te das cuenta de que tienes ciertas cosas que no usas, que las tienes ahí porque sí, o muchas veces pues porque te da pena tirarlas porque han sido caras o porque te las ha regalado no sé quién, ¿no? Pero realmente esas cosas, ya sea ropa o distintos objetos, lo que sea, ¿no? Esas cosas están Los por ahí si acaso, también, eso es imagínate que otra vuelve cosa. esta moda, ¿no? Claro, si está ahí esa lista, ¿no? De cosas y al final yo creo que si tú piensas que otra persona le va a dar uso, pues esa pena que te da desaparece, porque al final la verdadera pena es que algo que está en buen estado esté sin ser Sin usar. usado. Hmm. Así que La verdad es que esa reflexión convence bastante. El por qué voy a tener algo en el armario, hmm, qué pena de que no.
De hecho, es una de las típicas cosas que decimos, qué pena si está nuevo. Ujú. Pues por eso, Sí, ¿no? sí. Por eso mismo Qué que si pena está si nuevo, está nuevo, me ha vamos a dejar que otra costado. persona lo use. Claro, claro, y es eso, porque si tú ya sabes en el fondo, porque en el fondo lo sabemos Lo sabemos. perfectamente, ¿no? No lo queremos reconocer, pero lo sabemos totalmente, Totalmente. ¿no? Que no te lo vas a poner porque no te lo has puesto en años, pero ahí sigue, ¿no? Guardado. Y, y es también muy liberador quitarte como ese peso de abrir el armario y ver ahí esa prenda que sabes que no te vas a poner, pero te da pena, ¿no? Entonces es muy liberador pensar que puede ir a otra persona que la pueda usar y la pueda disfrutar. Y en este proceso de ir eligiendo las cosas, ¿no? Porque al final pues una vida minimalista es una vida más consciente, entonces vamos tomando decisiones, vamos eligiendo y, y esto es un hábito. Al principio nos va a costar mucho más decidir y el hecho de desprendernos, ¿no? de esas cosas, pero es un hábito. Sí, yo me imagino un poco, yo ya me imagino ya en mi proceso de ponerme manos a Ujú, la obra y yo creo que el paso más difícil es el primer paso, ¿no? Cuando de repente hablo, por ejemplo, de las cosas que tenemos en casa, ujú. la primera vez que te enfrentas a todo esto, ¿no? A hacerlo y a deshacerte de ello y sobre todo conseguir deshacerte de más cosas de lo que nos deshacemos cuando hacemos el cambio de armario de otoño, o sea, de verano a otoño, Ujú, ¿no? Entonces, yo creo que es ese primer paso que la primera vez que te enfrentas a ello, pero luego como que me veo como ya cogiéndole el gustillo de voy a estar a gusto, porque yo de verdad creo que tengo un montón de cosas en casa que no uso y me agobia mucho, me agobio ujú. el verlo y nunca doy el paso de decir, pero ¿por qué lo sigo teniendo? Si estoy, o sea, lo veo y digo, es que prefiero ponerme así, no verlo, porque Claro, de sí, verdad sí. me agobia, ¿no? Ujú. Entonces creo que sería más feliz y estaría más a gusto en una casa en la que no hubiese nada. Nada más que lo imprescindible, quiero decir, pero sin sobrecargos, pues eso, a levantar el canapé y, Dios mío, ¿cómo puede Ujú. haber todo eso ahí, no? Claro, sí, sí, también porque muchas veces nos empeñamos en ordenar, ¿no? Y ordenamos una vez, otra vez. Venga, pues ahora me pongo y hago ahí limpieza general y Me tal. Y respondo, ¿no? no conseguimos, sí, y como que no conseguimos que se mantenga el orden, ¿no? Ordenamos y al cabo de un par de días ya están las cosas fuera de su lugar, ¿no? Y muchas veces no se trata tanto de ordenar una y otra vez o ordenar mejor, sino que se trata de simplificar, ¿no? Muchas veces es que tenemos tantas cosas que no son manejables o no nos caben, ¿no? Pues por ejemplo, mmm, ponte a revisar tus cajones, por ejemplo, a ver si es que está todo ahí apiñado, ¿no? Porque cuando lo metemos ahí a presión, pues claro, luego sacas una cosa y ese efecto dominó, ¿no? Al final acaba todo descolocado, por mucho esmero que hayamos puesto en ir, ¿no? Colocando una cosa, otra cosa, tal. Si lo tenemos todo abarrotado, sea un cajón, sea un armario, lo que sea, ¿no? Sea el canapé de la cama, si lo tenemos abarrotado es imposible que se mantenga ordenado. Entonces creo que es por, por paz mental y por ahorrarnos tiempo y preocupaciones, creo que es mucho más beneficioso intentar simplificar en vez de empeñarnos en ordenar y reordenar y probar, lo guardo así en estas cajas o no sé qué. Primero plantéate si es que quizás tu problema es que tienes demasiadas cosas. Pues sí, totalmente. Bueno, vamos a ir finalizando ya y creo que esta pregunta puede molar mucho. Em, Danos algunos consejillos para empezar a simplificar en cuanto a nuestra vida, en cuanto a nuestro tiempo. ¿Qué es lo que, unos consejillos para empezar, algo que sea accesible, ¿no? Para
para desmitificar ya que el minimalismo no es accesible y es algo idílico, ¿no? ¿Cómo podríamos empezar para nosotros tener esa recompensa, digamos, el sentirnos un poquito mejor? Pues para mí, quizás uno de los hábitos más importantes es el de crearte un ritual de mañana, que consiste en, pues eso, en empezar el día reservándote un espacio de tiempo, ¿no? Que dependiendo de las posibilidades de cada uno, pues será más o menos tiempo, pero dedicándote ese tiempo a ti misma y a hacer cosas que te gusten, ¿no? Tú te diseñas tu ritual de mañana porque de esta manera pues ya te vas a levantar con otra actitud, con otro ánimo, ¿no? No es lo mismo levantarte para ir ya corriendo a la ducha, desayunar, ya medio trabajando, ¿no? Que saber que te vas a levantar y tienes pues el tiempo que sea, los minutos que sean para dedicarlos a hacer algo que a ti te guste, ¿no? Y de esta manera también te aseguras de bloquearte ese momento para ti, que si no, luego entre una tarea, entre otra, la vorágine del día a día, pues parece que nunca hay tiempo para nosotros mismos, ¿no? De este modo, si tú ya te reservas unos minutos al principio del día para ti y para hacer cosas que te motiven, pues es otra manera de empezar el día y de afrontar al final pues, tu vida, asegurándote de que al menos esos minutos, ese tiempo lo vas a tener. Pues sí, pues nada, yo me lo apunto a ver si lo consigo, porque a mí he de reconocer que me cuesta un poquito madrugar, pero sí que es verdad que, bueno, supongo que es todo ciclos y si me voy a la cama antes, puedo madrugar un poquito más y reservarme ese tiempo para mí. Así que os animo a todos a que lo hagáis. Y ya para finalizar, me gustaría, si te apetece, que nos contaras un poquito de tu proyecto, de ese proyecto de Menos, ¿no? Y dónde podemos encontrarte. Bueno, pues como has dicho, con I Am Minimalista, pues ahí yo comparto reflexiones e ideas sobre minimalismo y vida sostenible también, y siempre desde un enfoque para la vida real, ¿no? Con estrategias que podemos aplicar todos nosotros. Y además, desde mi programa Menos, pues ayudo también a otras personas a simplificar y transformar su vida. Es un programa en el que vamos con distintas etapas, pues trabajando un poco todo esto que he ido mencionando, de la mentalidad, el poder de elegir, cuestionarnos nuestra relación con las compras y con el consumismo, aplicar el orden a los distintos ámbitos de la vida. Y luego también pues, estrategias para llevar una vida más sostenible. Y me podéis encontrar en mi web, iamminimalista.com, y también en Instagram, que ahí estoy también compartiendo estrategias y distintas ideas. Genial. Pues muchísimas gracias por haber compartido con nosotros este ratito y habernos explicado un poquito de tu filosofía de vida y de tu mundo, un cachitito de estos minutos. Así que me ha encantado estar aquí compartiendo estos minutos contigo. Espero que a todos los yogis oyentes también y que de aquí salgamos todos siendo un poquito más conscientes, haciéndonos esas preguntas que nos hagan despertar y que nos saquen de este piloto automático de vida que solemos llevar desafortunadamente. Y por supuesto recordar que siempre está en nuestras manos y que el minimalismo es una herramienta que podemos utilizar y que es accesible. Así que muchas gracias de nuevo. Dejaré tu contacto en las notas del programa y nada, que un placer haber estado aquí compartiendo este ratito contigo. Igualmente, muchas gracias Natalia, y animo a todo el mundo a lanzarse al minimalismo, que como has dicho y como hemos mencionado, pues es accesible para todos y que van a ver los beneficios en su vida. Pues nada, namaste y nos vemos. Gracias.
Bueno, Yogi, espero que después de esta charlita con Clara te haya pasado como a mí y te hayan entrado un montón de ganas de romper con el piloto automático y empezar a vivir la vida de forma un poquito más consciente. Así que te animo, te reto a que si lo haces, si te atreves a ello, me lo cuentes por alguna de las redes sociales. Nos vemos la próxima semana en el siguiente episodio. Gracias por estar aquí una semana más. Namaste.